¿Sabías que en los próximos años existirá un coche eléctrico que luego se convertirá en un drone? Prepárense para conocer los 10 autos más raros del mundo que nunca has visto. Empecemos. Top 10. Citroën DS. El Citroën DS es un modelo de automóvil icónico que fue producido por la marca francesa Citroën entre 1955 y 1975. Tenía un diseño aerodinámico, con una parte trasera en forma de lágrima, que reducía la resistencia al viento y mejoraba la eficiencia energética. Este auto fue pionero en características como la dirección asistida que hacía que la conducción sea más suave y precisa. También de los frenos de disco en las 4 ruedas que daba más seguridad en el frenado y los faros direccionales autonivelantes, que giraban junto con el volante para iluminar en las curvas. Contaba con un volante clásico y sofisticado, con un aro redondo y delgado que se adapta perfectamente a las manos del conductor. Este coche es un clásico para los amantes de los automóviles. Top 9. Podemos decir que este taxi mitad drone y mitad coche eléctrico es un vehículo terrestre y volador, llamado Pop-Up Next, que de ser un auto, se agrandará transformándose en un drone de gran tamaño. A pesar de que aún no ha salido al mercado, no tardará mucho en hacerlo. Ya le han hecho pruebas en distintos lugares como en Sudamérica. Fue creado principalmente para solucionar el problema del tráfico en las grandes ciudades, por lo que también necesitará estaciones de carga de batería en ellas mismas. Este coche será autónomo, y proponen que lo ideal sería que sean manejados a través de una app. Utiliza la tecnología TOL para despegar y aterrizar verticalmente, lo que le permitiría operar en espacios reducidos sin necesidad de una pista de aterrizaje convencional. Hay países que ya estarían preparados para esto, como Suiza, que permite que los drones ya puedan entregar paquetes, aunque hay otros países que todavía no. Top 8. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. El Gullwing es un automóvil deportivo producido por la marca alemana Mercedes-Benz. Se trata de un coche de 2 plazas que fue producido entre 1954 y 1963. Es conocido como Gullwing debido a sus puertas de apertura vertical, que se asemejan a las alas de una gaviota en vuelo. Además de su característica única de sus puertas, presentaba detalles distintivos como la parrilla delantera prominente, faros redondos y un techo desmontable en versiones posteriores. Estaba equipado con un motor de 3 litros y 6 cilindros en línea, capaz de producir alrededor de 215 caballos de fuerza, lo que le proporcionaba una velocidad máxima de aproximadamente 260 km por hora, convirtiéndolo en uno de los automóviles más veloces de su época. Es por ello que tuvo éxito en las competencias automovilísticas, obteniendo múltiples victorias en las 24 horas de Le Mans. Top 7. Morgan Plus 8. El Morgan Plus 8 es un automóvil deportivo fabricado por la empresa británica Morgan Motor Company, en 1968. Una de las características más notables del Morgan Plus 8 es su construcción artesanal. Cada automóvil se fabrica a mano en la fábrica de Morgan en Reino Unido. El chasis del Plus 8 está hecho de madera de fresno, una técnica tradicional que se remonta a los primeros días de la compañía. Además de contar con un techo desmontable, fue uno de los primeros modelos en utilizar un motor V8 de la marca británica Rover. Este motor brindaba un rendimiento potente y una aceleración impresionante para su época. Es un vehículo especial y deseado por los entusiastas de los automóviles clásicos. Top 6. Davis Divan. El Davis Divan fue un automóvil producido en la década de 1940 por la Davis Motor Car Company en los Estados Unidos. Fue un automóvil muy peculiar y único en su diseño y características. Contaba con 3 ruedas, 2 en la parte delantera y 1 en la trasera. Esta configuración inusual lo diferenciaba de la mayoría de los automóviles convencionales. Sus ruedas delanteras estaban cubiertas por carenados, lo que mejoraba su aerodinámica y le daba un aspecto único. Las puertas se abrían hacia arriba, similar a las puertas de un avión. Esta característica le daba un aspecto futurista y único. Y su techo se podía quitar por completo. Los asientos estaban dispuestos en forma de triángulo, con el conductor en la parte delantera y 2 pasajeros en los lados traseros. Esta disposición poco común fomentaba la interacción entre los ocupantes.
A pesar de todo esto, debido a problemas financieros y otros desafíos, la producción del Davis Divan fue muy limitada, fabricándose solo alrededor de 13 unidades. Aunque sin duda, este coche dejó un legado significativo en el automovilismo. Top 5. Koenigsegg Gemera. El Koenigsegg Gemera es un automóvil superdeportivo de alta gama fabricado por la marca sueca Koenigsegg. Es un modelo revolucionario que combina un rendimiento impresionante con una capacidad para 4 pasajeros, lo cual lo hace raro dentro de los vehículos deportivos. Este coche cuenta con un sistema híbrido con 3 motores eléctricos, que le da una potencia de 1700 caballos de fuerza y además, puede acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 1.9 segundos, lo que lo convierte en uno de los automóviles más rápidos del mundo. Con un gran diseño aerodinámico y futurista, cuenta con puertas de apertura tipo tijera tanto en la parte delantera como en la trasera. El Koenigsegg Gemera es un automóvil altamente exclusivo y producido en cantidades muy limitadas. Top 4. Austin Healey 3000. El Austin Healey 3000 es un automóvil deportivo clásico británico que fue producido por la marca Austin Healey entre los años 1959 y 1967. Este coche se ganó una reputación en el ámbito de las carreras y los rallies, gracias a su rendimiento y manejo ágil. La carrocería es baja y larga, con líneas suaves y curvas pronunciadas que le dan un aspecto elegante y dinámico. En la parte trasera, tiene un diseño que se estrecha hacia atrás, con aletas traseras suaves y una elegante forma de cola. Contaba con características que lo hacían único y raro, como la parrilla delantera con faros empotrados y una capota plegable de lona que podía ser recogida y guardada en el maletero. Además, tenía una palanca de cambios montada en el volante en lugar de estar ubicada en el piso, lo que lo hacía único y diferente a otros automóviles deportivos de su tiempo. Otra característica peculiar era que las puertas no tenían ventanas laterales. Esto le daba al automóvil un aspecto más deportivo y aerodinámico. Y también, el volante era de madera y se podía desmontar fácilmente. Esto permitía un acceso más fácil al interior del automóvil y facilitaba el ingreso y la salida. Top 3. Triumph Roadster 2000. El Triumph Roadster 2000 es un automóvil clásico fabricado por la compañía británica Triumph. Fue producido desde finales de la década de 1940 hasta principios de la década de 1950. Se trata de un descapotable de 2 puertas con capacidad para 4 personas. Presenta una forma clásica y atemporal de automóvil deportivo. Tiene una apariencia sólida y robusta, con líneas suaves y curvas bien definidas que le otorgan un aspecto elegante y deportivo. Fue lanzado como una versión mejorada del modelo anterior, el Triumph 1800 Roadster. Este modelo cuenta con una capota de lona plegable que le da un toque vintage. Además, cuenta con puertas que se abren en sentido contrario a las puertas convencionales. A pesar de ser un automóvil descapotable, tiene un maletero sorprendentemente amplio. Esto permite transportar equipaje y otros objetos sin problemas. Top 2. Lotus Europa. El Lotus Europa es un automóvil deportivo de alto rendimiento que fue producido por el fabricante británico Lotus Cars. Fue lanzado por primera vez en 1966 y se fabricaron varias versiones hasta 1975. El automóvil presentaba una carrocería coupé de 2 puertas y 2 plazas, de baja altura y un aspecto deportivo. Su parte trasera presenta un diseño único y llamativo. Es elegante y aerodinámica, complementando la forma general del automóvil y contribuyendo a su rendimiento deportivo. Este coche contaba con ventanas laterales de una sola pieza y se deslizaban hacia adelante para abrirse. Además, estas ventanas eran panorámicas por lo que brindaban una amplia visibilidad hacia atrás. Por el lado del motor, este se encontraba montado en la parte trasera del automóvil, en una posición central, justo detrás de los asientos y antes de la caja trasera, donde se encuentra un espacio de almacenamiento adicional y puede ser accesible a través de una puerta o portón trasero. El legado de este auto continúa en la actualidad con el Lotus Europa S, un modelo moderno que se basa en los principios de su predecesor clásico. Top 1. Rolls-Royce Phantom 2.
El Rolls-Royce Phantom II es un automóvil clásico de lujo que fue producido por la marca británica Rolls-Royce entre los años 1929 y 1936. Es la segunda generación del modelo Phantom y se considera uno de los automóviles más prestigiosos y emblemáticos de su época. Lo que hacía especial al Phantom II era su carrocería, que podía ser diseñada y fabricada a medida según las preferencias del comprador, como la mayoría de los autos de la marca Rolls-Royce. Esto significa que cada automóvil era único y personalizado, con una carrocería artesanal que reflejaba el estilo y los gustos del propietario. En la imagen que vemos, lo han personalizado con 2 ruedas adicionales en la parte delantera, una en cada lado. Tenía ciertas características increíbles como que algunos modelos presentaban un diseño de doble capota, que permitía descapotar completamente el automóvil o utilizar una capota adicional para el asiento trasero. ¡Qué maravillosos automóviles hemos visto hoy! En pantalla, puedes ver más videos sobre los autos más raros del mundo.